¿Se escucha bien? ¿Me escuchan todos? Doctor, buenas noches. Es que los temas que nos ha pasado en este libro de Sabston Sí, no está como, o sea, los títulos no están como en sus diapositivas y estoy con problemas en esto. O sea, están diferentes los nombres, los temas. Lo sí. único que tiene aquí parecido, o sea, igual, sería historia de la cirugía, que está lo mismo, y cicatrización de las heridas, que sería el capítulo 1 y 7, pero los demás, Sí, eso les había comentado, ¿no? De libro a libro, de Schwartz a Sabinson, varían harto los nombres, les dije. Entonces, que me coloquen el nombre como dice en Sabinson, está bien. Si me colocan como está en Schwartz, está bien. O si dentro de los libros de la literatura que les he dado para que estudien, leen otro, y es la respuesta correcta, pues también está bien. No se hagan problema de eso. O sea, yo voy a revisar los exámenes y si me pone con un nombre distinto, pero es lo mismo, la respuesta está bien, ¿ya? Hay hartas variantes. Eso era lo que les había comentado y es lo que les he tratado de enseñar también. Varios nombres de lo mismo. ¿Recuerdas del proceso inflamatorio, de la cicatrización, las tres fases? ¿No? Tienen varios nombres cada fase, distintos en cada libro. Pero si me colocan cualquiera de los 3 o 4 nombres que tiene cada fase, está bien, no hay problema. ¿Listo? y doctor, otra cosa, no sabía decirme exacto los capítulos de este libro, de los temarios que van a caer en el examen. Claro que sí. Les voy a indicar. Ay, por favor, doctor. En realidad ya les había indicado, ¿no? En la primera clase, el temario ya les había mostrado cuál era. Sí, pero como dijo, los nombres son diferentes. O sea, por números, por capítulo sería mejor. O sea, capítulo 1, 8, 9. Bueno, tampoco así, ¿no? No te lo voy a buscar de cada libro. Tienes que agarrar y ver No, el índice, ¿no? En el índice vas a encontrar el nombre de cada capítulo y según eso pues vas a estudiar. Mira, no. para todos, ya están todos, creo. Entonces, introducción a la materia no va a ingresar a examen. Historia de la cirugía tampoco va a entrar. Son temas que los he explicado cortos, ¿no? Y que he explicado la parte más importante, pero que no amerita colocarlos como preguntas en el examen. Los temas que van a entrar entonces son líquidos y electrolitos. Va a entrar respuesta sistémica a la lesión o respuesta metabólica al trauma, como lo encuentren en cualquiera de los dos libros. Va a entrar parte de lo que es desequilibrio ácido-base, que estaba cortito y puntual en lo que habíamos llevado, cicatrización de heridas, manejo pre, trans y postoperatorio, ¿no es cierto? Cirugía pre y postoperatoria, como está en el otro libro, y va a entrar infecciones quirúrgicas, más el tema que vamos a llevar hoy día. ¿Listo? No son muchos temas, es el primer parcial, entonces traten de leerlo bastante. Obviamente no va a estar exacto como en el libro, porque lo que yo he hecho ha sido resumirlo y agarrar y pasarlo de una forma didáctica para enseñarles y para que me entiendan mejor. ¿Está bien? Empezamos entonces. Disculpe, Dime. perdón, sí, doctor, el último tema lo puede repetir, por favor. Es el que vamos a llevar aquí. Infecciones Y quirúrgicas. otra preguntita, doctor, perdón. El temario, bueno, como tal, o sea, como usted dice que hay dos libros, entonces mi pregunta es,
¿qué nos recomienda? O sea, estudiar un poco más de todo lo que usted nos da la información o como del libro, no sabía cómo esa parte si nos aclara. Es lo mismo que les había dicho desde la primera clase, ¿no? Yo les estoy dando la parte resumida, la forma interactiva, la forma dinámica para que lo comprendan. Son temas bastante complejos, temas bastante pesados, y era lo que les decía. Ahora que ya les he dado la clase, vayan a casa y lean el tema para que entiendan, y si las dudas que tengan me las dicen en clase la siguiente, les dije. Entonces, era justamente para que esta parte la lleguemos a aplicar más y vean los puntos en que ustedes no han llegado a comprender también, porque son temas complejos, la verdad, y me pregunten. Y entonces yo les iba a agarrar y les iba a hacer la retroalimentación del temario que habíamos avanzado. ¿Ya? En cuanto a esta parte, ¿cuál libro les convendría, me dices? Tal vez Schwartz para este primer parcial, porque está menos complejo que Savington en cuanto a la redacción, para que puedan entenderlo mejor. Pero aún así son temas grandes. En ambos libros son temas grandes. Así que si lo leen de Schwartz o lo leen de Savington, es lo mismo. Pueden intentar de cualquiera de los dos. Ya, y sumado a la parte que yo les estoy indicando, ¿no? Gracias, doctor. Ya, entonces vamos a llevar hoy día lo que es el tema de infecciones quirúrgicas. La anterior clase era el manejo pre-trans y postoperatorio. Ya, y en uno de los dos libros está solamente como pre y postoperatorio, es lo mismo, no hay problema. Ya, habla también del trans, pero de una forma muy corta. El sonido está bien, todos me escuchan, todo tranquilo, se ve lo que estoy compartiendo, ¿sí? Sí, doctor. Perfecto, entonces damos inicio a la clase, ¿ok? Como antecedentes, entonces las infecciones quirúrgicas ya desde un inicio eran una complicación de la cirugía que tal vez cuando se ha empezado a realizarlas no era tan explicable, no se entendía muy bien. Con el pasar del tiempo se ha ido estudiando más cómo es que era la respuesta a estos patógenos, cómo es que funcionaban las infecciones, cuáles eran las medidas que se debían de tomar para evitarlas, ¿no? Y todas estas características para tener un mejor resultado en cuanto a las cirugías, en cuanto al manejo postoperatorio del paciente y evitar complicaciones que pudiera tener este paciente, que iban a afectar también de acuerdo a patologías previas que ellos tenían, ¿no? Ya este médico, que es Ignaz Semmelweis, hace un estudio sobre lo que es la fiebre puerperal. ¿Qué es lo que lo lleva? Es este de acá de la foto. ¿Qué es lo que le lleva o lo inspira a hacer este estudio? Miren, él era un médico que atendía partos, entonces él hace una comparación entre tres variables, que era la atención del parto en la sala de enseñanza, ¿no? Que era justamente para la formación de nuevos médicos en cuanto a nuevos profesionales en cuanto a la atención del parto, ¿ya? La atención del parto propia del hospital y los partos que sucedían en la casa de los pacientes, ¿no? Partos domiciliarios. Y lo que observa es que en la sala de enseñanza, las pacientes que tenían sus bebés ahí, pacientes posparto, tenían una mayor frecuencia, una mayor incidencia de aparición de infecciones posparto y llegaban a mostrar lo que era esta fiebre puerperal, que es su estudio que realizó él. Esto comparado a la sala de parto del hospital,
ya que también tenía una menor cantidad, y los partos domiciliarios tenían una cantidad de infección mínima. Entonces él agarra y dice, ¿por qué está sucediendo esto? Y empieza a hacer un estudio observacional viendo las características de las atenciones que se daban en cada variable, encontrando que los pacientes o en las mujeres que se atendía el parto en la sala de enseñanzas, ingresaban varios estudiantes que no tenían cuidado tal vez con lo que es la antisepsia, la esterilidad y demás, no se lavaban las manos, ¿no? Y había una gran cantidad de pacientes que llegaban a tener infecciones. En la sala de lo que son los partos del hospital, se podía observar también que había médicos por la edificación de la estructura del hospital, que la sala de partos era contigua a la sala de necropsias, autopsias de los pacientes fallecidos, ¿no? Entonces esos médicos que realizaban esas necropsias, autopsias, ingresaban directamente a la sala de partos. Y no había un punto en el que estos médicos se laven las manos o hagan un proceso de antisepsia para evitar traer las bacterias que se encontraban en esa sala con pacientes fallecidos, ¿no? Y es ahí donde denota que existe mayor cantidad de pacientes con infección posparto en estas dos áreas, en el área de enseñanza y en el área propia del hospital. Es decir, que tenían menos frecuencia de infección teniendo sus hijos de forma domiciliaria. Tanto llega su desdén de este médico que empieza a hacer cartas a todos los servicios, a todos los médicos, ya para que quede constancia de que estos deben de realizar el lavado de manos correspondiente antes de atender al paciente, después de atender al paciente, antes de pasar de un servicio a otro servicio, de una sala a otra sala, y llega a tomarlo de una forma muy minuciosa, muy extremista tal vez el caso. Por eso les pongo la imagen de los Simpsons del lado izquierdo, que asemeja justamente ese proceso. Se entromete tanto en ese punto de los microorganismos que los médicos del tiempo en el cual este médico vivía piensan que se encontraba loco. Incluso lo ingresan a un psiquiátrico para el manejo de él y llega a fallecer sin que los médicos de su temporada, de su contemporaneidad, lo tomen en cuenta, sin que le den la importancia necesaria. Ya después de que fallece, entonces recién le dan la importancia necesaria, recién ven todos los logros de su estudio, la necesidad, sí, de implementar lo que es todo el proceso de antisepsia que es recomendado, y recién inician a hacer todo eso. Ya en el siglo XIX, Louis Pasteur, como sabemos, ingresa a lo que es la teoría de los gérmenes, la presencia de microorganismos en las superficies, en todas las superficies, ya sean inertes, ¿no? O de los organismos vivos, en cuanto a piel y demás superficies, que presentan una flora microbiana que no causa patología, una flora microbiana comensal que se encuentra ahí, pero en caso de que se produjera rotura de la principal barrera, tomando en cuenta la piel, sí pueden llegar a causar infecciones, es decir, en tratamientos quirúrgicos, en tejidos donde se incide, sí pueden llegar a causar infecciones estos microorganismos, ¿no? Ya Alexander Fleming en el siglo XX hace uno de los mejores descubrimientos que pueden haber, que es la penicilina, ¿no? Un antibiótico que ha revolucionado todo el manejo de lo que es las infecciones, el cuidado que se tienen que tener con los pacientes. Y empieza la era de los antibióticos. No pasa. Siguiente. Ahí está. Bueno, entonces, definición de infecciones quirúrgicas. Es la proliferación bacteriana en tejidos
ya sean superficiales, profundos o que afecten cavidades. Esta tabla de acá es sacada de lo que es el Metzel. También está esta clasificación en tanto Sabiston como Schwartz, no así en tabla, pero sí está hablada dentro de lo que es el temario. Ya lo divide en lo que es infección superficial, la primera, infección profunda y infección de órganos o cavidades. La superficial va a abarcar lo que es piel y tejido subcutáneo, ¿no? Con presencia de pus o un cultivo positivo para microorganismos. La segunda clasificación, que es la profunda, va a llegar más allá de piel celular subcutáneo, afectando lo que son la proneurosis, el músculo, las fascias, ¿no? Más también lo que es la presencia de pus, presencia de colecciones profundas, ya sea en escisión, ¿no? Llegando a afectar músculo o entre músculo y fascia o encima de lo que es la fascia o por debajo del músculo, ¿no? Presencia de un cultivo también positivo para microorganismos. Y como tercer grupo tenemos lo que es la infección a nivel de órganos o cavidades. Esto puede suceder a nivel de órganos como ser el riñón, abscesos renales, a nivel del hígado, abscesos hepáticos, ¿no? Abscesos interasas, abscesos de pared intestinal. Ya en cavidades tenemos lo que es la cavidad peritoneal, torácica, pleural, retroperitoneal. Según el tipo de cirugía que se haya realizado y según la cavidad que se haya comprometido dentro de lo que es la cirugía, puede existir o no la presencia de infección en estas cavidades. Cuando ya afectan órganos o cavidades, entonces estaríamos hablando de la tercera clasificación. Al igual que las otras dos, tiene que existir presencia de secreción purulenta, un cultivo de positivo para la presencia de microorganismos. Puede o no puede existir abscesos, que son acúmulos simplemente de contenido de detritos, de pus y de bacterias, ¿no? Y bueno, esto se hace el diagnóstico de forma visual en el primero. En el segundo se puede utilizar ya estudios de imagen, como ser la ecografía. Ya en cavidades se puede utilizar ecografía, también tomografía para llegar al diagnóstico definitivo. ¿Cómo se da la patogenia de la infección? Esto va a estar relacionado al tejido en el cual surge la infección, ¿no? Al tipo de cirugía que se está realizando, al microorganismo que va a producir la infección, ¿no? ¿En qué consiste? En la ruptura de la barrera. Hablando de lo que es piel, estaríamos hablando del tegumento. Estas están formadas por epitelios, ¿sí? Con uniones estrechas. En el caso de lo que es, por decir, pulmón, que sería una barrera mucosa, tendría que, igual epitelio, pero con una barrera mucosa, tendrían que igual romperse esta barrera para poder ingresar los microorganismos, colonizarlos y empezar a multiplicarse para producir la infección. Sabemos que tenemos una respuesta celular y una respuesta humoral, ¿no? Ya habíamos hablado de eso en la respuesta metabólica al trauma, donde los neutrófilos, linfocitos TCD4, TCD8, macrófagos, demás se encargan de eliminar este microorganismo que ha logrado atravesar la primera barrera, ¿no? Marcándolo y provocando mayor migración celular al sitio, ¿no? Respuesta humoral a través de inmunoglobulinas y demás, para tratar de eliminar tanto toxinas como las bacterias presentes a nivel de ese acúmulo de bacterias, se podría decir. Entonces, tenemos que saber que va a existir una microflora o flora bacteriana endógena, ¿no? O propia de cada tejido. ¿A qué hace referencia esto? A que a nivel pulmonar tenemos una flora microbiana, a nivel de la piel tenemos un tipo de flora microbiana, gastrointestinal, genitourinario de igual forma. Entonces, todas estas capas sí presentan flora microbiana comensal, flora microbiana que no causa la patología, que no causa una patología, a menos que se rompa justamente lo que les indicaba, esa barrera que están ejerciendo. ¿Cómo vamos a manejar esto? A través de la prevención de lo que es la invasión microbiana,
¿Cómo prevenimos? Puede utilizarse en este punto lo que es el uso de material estéril, lo que es el mantenimiento de un ambiente aséptico y realizar la antisepsia del campo quirúrgico. La antisepsia del campo quirúrgico, sabemos que tenemos varios antisépticos que se pueden utilizar, dirigidos también a tipos bacterianos, también en cuanto al tiempo de duración de lo que es el antiséptico, ¿no? Que se pueden utilizar para la antisepsia antes de realizar la incisión. Limitar la proliferación. ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos utilizar lo que son antibióticos de forma profiláctica para disminuir la cantidad de bacterias presentes en el sitio donde se va a realizar la cirugía, en el sitio donde se va a realizar la incisión, así evitando que cuando se produzca esta incisión, estos microorganismos que de inicio no eran patógenos, no lleguen a causar una infección en ese tejido. Así, los retenemos o los eliminamos de ese tejido con estas medidas que acabo de comentarles. Ahora, les decía, la piel, el intestino, los pulmones, los ojos, la nariz y demás, todos en sus superficies contienen microorganismos. Ahora, ¿cómo se hace el control de estos microorganismos? ¿Cómo llegan a evitar que estos microorganismos atraviesen y causen la infección? Hay una forma mecánica, una forma química y microbiológica, ¿ya? Esto hablando de infecciones ya por bacterias patológicas o bacterias que causan enfermedad. Entonces, ¿qué tienen en común? Que todas estas superficies de tejido tienen epitelio de células con uniones estrechas, lo que evita que estas bacterias logren ingresar, logren atravesar esa barrera. Influye también lo que es el flujo de aire o fluidos con movimiento de mocos a través de lo que son silos que se encuentran en la parte superficial de las células, que van a llegar a eliminar todo ese moco que contiene microorganismos, que contiene bacterias, y llegan a expectorar, en el caso de lo que son los pulmones. En el caso intestinal, llegan a atravesar toda la luz intestinal y eliminarse por lo que son las heces, ¿no? Hablando de ojos y nariz, pues a través de las lágrimas se puede eliminar, a través también de la movilización ciliar de los mocos a nivel nasal. De forma química van a disminuir lo que es el pH, ya habíamos hablado de lo que es el pH, ¿no? Las características que tienen. Ácidos que contienen propios que pueden estar ubicados en la piel o en el intestino, ¿no? A nivel de lo que es el estómago, intestino delgado, y colon también, bueno, con sus características en cuanto a la proliferación de ciertos tipos bacterianos, de ciertos factores en cuanto al pH que se encuentra en cada segmento. Vamos a hablar de esto un poco más adelante, ¿no? Enzimas que se van a encargar de eliminar también, ¿no? Que son las bacterias que están presentes en las lágrimas, ¿no? Péptidos antibacterianos. Y hablando ya de lo que es la flora microbiana, esta flora microbiana normal evita que aquellas bacterias dañinas, se puede decir, o que lleguen a causar infecciones, atraviesen de forma fluida, de forma más rápida esa barrera mecánica y causen infección. Es decir, que la flora microbiana también nos protege de infecciones más graves, por así decirlo. Eso. Entonces, estas barreras que tenemos propias de nuestro organismo van a limitar la proliferación bacteriana. Van a existir factores como el fibrinógeno, la lactoferrina, que van a ir eliminando estas bacterias. Los macrófagos sabemos que los van a llegar a fagocitar, los van a fragmentar, los van a eliminar. Existen inmunoglobulinas también que van a ser secretadas para la eliminación de lo que son estas bacterias, de sus toxinas y demás, que ya habíamos comentado también en la anterior
clase. Esta definición de lo que es el CIRS, la sepsis y demás, lo habíamos hablado, lo vamos a recordar ahora. La CIRS es una respuesta inflamatoria sistémica que tiene el organismo a un trauma o a una lesión. Es decir, que no es necesariamente que exista una infección para que se dé el CIRS. En realidad, para que se dé la sepsis, sí tiene que existir una infección más el CIRS, en uno de estos 4 acápites, ¿no?, que habíamos comentado en cuanto a la temperatura, frecuencia cardíaca, en cuanto a la frecuencia respiratoria, en cuanto a lo que es el laboratorio, la respuesta leucocitaria que habíamos comentado, ¿no? Entonces, para que se dé la sepsis, es la presencia del CIRS más una infección. Para que se dé una sepsis grave, es esa infección que ha ocurrido con repercusión sistémica más la lesión de un órgano. ¿Se entiende, no? Esta lesión de órgano puede ser vascular, puede ser el riñón, puede ser lo que es el hígado, el pulmón, puede ser el corazón. Hipoperfusión periférica por daño a nivel vascular. Oliguria por daño a nivel renal, disminución de lo que es la filtración glomerular, disminución de la eliminación de lo que son los detritos, ¿no? Lactato mayor a 2 hace referencia al resultado de un laboratorio que nos va a indicar si existe o no presencia de infección. Alteración del sensorio con una afección a nivel del sistema nervioso central secundario al proceso infeccioso, que puede o no puede tener alteración en lo que es el electroencefalograma. Trombocitopenia menor a 100.000. Sabemos que las plaquetas van a ser, en cuanto a la respuesta de cicatrización, el primer componente celular que va a formar tapones plaquetarios en las heridas para disminuir el sangrado. Recuerdan, las plaquetas son las primeras en migrar, forman el tapón plaquetario, se desencadena la cascada de coagulación y se produce la vasoconstricción, ¿no? Entonces, si tenemos una disminución en la cantidad de las plaquetas que sea menor a 100.000, ya tenemos una alteración a nivel de los componentes hematopoyéticos, más infección, ya estamos hablando de una sepsis grave. Coagulopatía por afección directa de lo que es el riñón. El riñón es el principal órgano en el metabolismo del cuerpo, ¿no?, que nos va a ayudar a metabolizar tanto los fármacos que se van a administrar como a eliminar las toxinas que se puedan producir. Síndrome de dificultad respiratoria aguda, esto nos hace referencia a una lesión pulmonar, ¿no? Una neumonía, principalmente hablando de esto, de una infección. Y disfunción cardíaca. La disfunción cardíaca puede ser secundaria a hipoperfusión periférica que existe por una disminución en la volemia, por una alteración en lo que es el filtrado glomerular, a nivel de lo que es el riñón, ¿no? O puede ser secundario directamente a la infección producida, es decir, vegetaciones producidas en el corazón, infección directa, ¿no?, que puedan causar esta disfunción cardíaca. Entonces, infecciones a nivel de órganos principales, más una infección generalizada, sepsis grave. Cuando hablamos de un shock séptico, cuando tenemos una sepsis grave, que es decir, la infección, más el CIRS, más lesión de un órgano, más alteración de la tensión arterial, con una hipotensión y una hipoperfusión generalizada. Ahí hablamos de un shock séptico. Está bien, hablando ya lo mismo de forma esquemática, les había comentado, el CIRS puede darse no solo por infecciones, sino también por traumatismos, puede darse por enfermedades como comorbilidades propias del paciente o producidas en el paciente, una pancreatitis aguda, ¿no?, que nos puede dar una respuesta inflamatoria de forma generalizada, quemaduras, que son lesiones ya tegumentarias que sí nos van a dar una respuesta sistémica. Todas estas de acá, si se juntan con un proceso infeccioso, nos originan lo que es la sepsis. Esta sepsis, si llega a lesionar algún órgano diana,
puede llegar a causar lo que es la sepsis grave. Si esta sepsis grave no ha sido contenida y el proceso infeccioso continúa, esta colonización, esta multiplicación y la infección aumenta, puede llegar a afectar lo que es la presión arterial, una hipotensión, una hiperperfusión generalizada y originarnos el shock séptico, ¿no? Y de forma esquemática eso. ¿Cuál sería la microbiología de los agentes infecciosos? Tenemos entonces bacterias, tenemos micobacterias, tenemos hongos, tenemos virus, que son los microorganismos principales que van a llegar a causar infecciones en la herida quirúrgica, en la parte perioperatoria, en el posoperatorio, ¿no? Que se pueden adquirir durante o después de la cirugía, o incluso infecciones que ya hayan venido por la patología en sí, por decir apendicitis complicada, ya perforadas con salida de contenido hacia cavidad, ya estaríamos hablando de un proceso infeccioso. Entonces, las medidas que se toman en esos pacientes no son las mismas medidas que se toman en pacientes programados. ¿Cómo se llegan a clasificar las bacterias? Según su forma, ¿no? Tenemos cocos, bastones, demás. Según la tensión que van a asimilar, también se los puede clasificar en ciertos grupos. Los hongos. Los hongos son microorganismos oportunistas. ¿Qué quiere decir esto? Que el organismo de ese paciente tiene que haber tenido una baja en la respuesta inmunológica para que este hongo llegue a colonizar, llegue a causar la enfermedad en la herida quirúrgica. En este caso la imagen es de una lengua, ¿no? Pero es para que denoten la referencia del proceso infeccioso del hongo. Es una micosis de cavidad oral. Hablando de la parte quirúrgica, estaríamos hablando de una infección sistémica o de una infección localizada en el sitio quirúrgico. Teniendo en cuenta la parte de la infección por virus, se toman las principales infecciones virales como el VIH, la hepatitis B, la hepatitis C, el Epstein-Barr, que es un virus que van a estar presentes o que pueden en realidad estar presentes en la cirugía, que va a condicionar medidas que nosotros tenemos que tener en cuenta para cuidar al paciente y para cuidarnos nosotros. ¿Cómo prevenimos entonces estas infecciones quirúrgicas? Como son pacientes programados, tenemos la posibilidad de realizar mayores estudios, de tomar el tiempo necesario, de corregir las comorbilidades que tenga el paciente para que ingrese en mejores condiciones o óptimas condiciones, ¿no? Principios generales, como habíamos hablado dentro de los antecedentes, puede existir ambientes contaminados. Entonces, las cirugías normalmente se hacen en quirófanos que se consideran que están estériles, con material esterilizado, en cuanto a batas, instrumental y demás, que van a disminuir la cantidad de bacterias que se encuentran presentes en las superficies. De esta forma se puede disminuir las infecciones, realizar lo que es también la antisepsia. Se va a cortar el video, van a ingresar al segundo link, por favor. En un momento más ya se corta. Ingresan a otro. Vamos a dar continuidad, ¿sí? Ahora son más. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? María. ¿Todo entendido? ¿Todo bien? Chica, ¿le puede hacer preguntas del anterior capítulo? Más fuerte, Yuri. ¿Le puede hacer preguntas del anterior capítulo de lo que hablamos? Del otro tema, me dices. ¿Preoperatorio? Del sodio quisiera hablar de
¿Perdón, de qué? Al final ya lo dejo. Estás hablando muy suave, no te escucho. Al final ya lo dejo, digo, o ahorita, mejor al final ya esperamos. Ahorita empezaremos el tema. Si es del otro capítulo, mejor continuaremos con lo que estamos hablando y al final hacemos las preguntas, ¿ya? Así les voy a dar, voy a avanzar un poquito más rápido, así para darles chance de que me hagan preguntas y sacar sus dudas, ¿no? También porque el día martes ya es su examen. ¿Sí? Ya, entonces continuamos con el tema, ¿no? Ya se han agregado, ¿no? ¿Todos? Continuamos con el tema. Estábamos hablando de principios generales. Esto consiste entonces en lo que es el mantenimiento o de condiciones adecuadas en cuanto a esterilidad de equipos para que sean utilizados en la cirugía, ¿no? Como segundo punto, entonces, los antibióticos. Esto acorde a la cirugía que se vaya a realizar. Ya tenemos que tener una idea si es una cirugía programada, si es una cirugía que se va a incidir lo que son órganos, huecos, por decir, intestino, qué sé yo, otros órganos que pueden ser. Según cada uno vamos a ver de utilizar un antibiótico adecuado para la cirugía, ¿no? En el monitoreo postoperatorio, los controles que se deben de tomar en cuenta en cuanto a la evolución del paciente, en cuanto a la evolución de la cirugía, la clínica que llegue a presentar, si se encuentra sintomático, si tiene una buena tolerancia oral, si no ha presentado fiebre, otros aspectos más. No estaba en grande, avísenme pues. Entonces, para ver lo que es el... ¿Qué? ¿Me hablaban? No. Para ver lo que es el mecanismo de infección, se puede llegar a tener una contaminación endógena, una exógena, y esta puede ser originada por varios tipos microbianos, ¿no? En la endógena estaríamos hablando de lo que es la propia, la flora microbiana propia de cada superficie, de cada tejido, o del sitio quirúrgico donde vamos a realizar la cirugía. La exógena, dada por lo que son los instrumentos, el material utilizado, si esta no está adecuadamente esterilizada, ¿no? Si no se ha tenido la antisepsia adecuada del sitio quirúrgico, si se ha utilizado, qué sé yo, antisépticos con fecha de vencimiento ya pasada y demás. En la polimicrobiana vamos a ver que va a depender mucho del tejido a incidir, de si la cirugía es de emergencia, de si ya ha venido o no con un proceso infeccioso el paciente que pueda condicionar la presencia de múltiples microorganismos en esa herida quirúrgica. En la patogenia de la infección les había comentado que las bacterias se van a clasificar de varias formas, ¿no? Según la respuesta a la tinción de Gram. ¿Ya? Estas sean teñidas azules o rojas, puede indicar si son Gram positivas o Gram negativas, ¿no? Según la morfología, según sean bastones, sean cocos,
¿no? Según el patrón de división que tenga, según presenten o no esporas, también se los puede dividir. En el libro de Schwartz está esta tabla que nos hace una división en cuanto a los grupos o familias de bacterias que tenemos, que pueden ser gram positivos, gram negativos, aerobios y anaerobios. Entre estas bacterias, sus mayores representantes, entonces, de los gram positivos tenemos el Staphylococcus aureus, el Streptococcus, Enterococcus, ¿no? Como gram negativos tenemos como principal exponente la Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ¿no? En anaerobios, Clostridium difficile, en anaerobios gram positivos, anaerobios gram negativos, Bacteroides fragilis, Fusobacterium. Y aquí lo que les comentaba también al otro grupo, el Bacteroides fragilis es la bacteria más frecuentemente encontrada en apendicitis aguda, en el apéndice cervical. Bien. Y eso es pregunta de examen. Y a otras bacterias con características, que se en cuanto a la pared celular, asemejables a lo que son los hongos, tenemos la Mycobacterium tuberculosis como principal exponente. Perdón, los voy a omitir a los otros. Entonces, en los hongos más frecuentes, todos conocemos lo que es la Candida albicans, ¿no? Que es la principal referente en cuanto a la presencia de infecciones por hongos. Tenemos también el histoplasma, el aspergillus, estos que pueden llegar a causar infecciones localizadas o infecciones sistémicas, por lo que les comentaba en cuanto a la respuesta inmunológica alterada en estos pacientes con presencia ya previa de una infección con comorbilidades o con trastornos de la respuesta inmune por medicamentos que puedan estar utilizando, ¿no? Cambio. Los virus más frecuentes tenemos el virus de Epstein-Barr, el virus de la hepatitis, en realidad los que más nos competen, la B y la C, que son de transmisión sanguínea. La A es vía oral, ¿no? Virus del herpes simple, que sí puede causar lesiones a nivel de la herida quirúrgica. VIH, que es uno de los principales virus en cuanto al estudio que tenemos que realizar al paciente previo y posterior a la cirugía, ¿no? La clasificación de las heridas en cuanto a la contaminación, que ya es, creo, la tercera clase que llevamos este temario, se puede clasificar en limpia contaminada o sucia, ¿sí? Esto, según la incidencia que llegue a presentar, puede tener su porcentaje de relación en cuanto también a las características de los casos que presente cada paciente y cada patología que tenga el paciente. En las infecciones que llegan a afectar a los pacientes quirúrgicos, tenemos la infección del sitio quirúrgico, ¿no? Que tenemos acá un ejemplo claro. Va a depender mucho, perdón, va a depender mucho de ciertos aspectos. Uno, puede ser patologías propias del paciente. Dos, puede ser la técnica utilizada. Y tres, puede ser el material utilizado. Entonces, en esta herida de acá, lo que podemos observar es una herida cabalgada, ¿no? Que en donde los bordes de la herida no están adecuadamente afrontados, que va a predisponer a una infección, ¿no? Y alteración inflamatoria, como está sucediendo acá. Entonces se evidencia un cabalgamiento de los bordes de la herida con eritema localizado en la herida quirúrgica. Es decir, que esta de acá fácilmente va a agarrar una infección por contaminación de esta ostomía.
Y en esta ostomía, ¿qué vemos? Vemos una incisión más grande de lo necesario, ¿no? La vocación de lo que es el intestino a pared, con dehiscencia de estos 4 puntos que observamos acá, salida del contenido intestinal a la herida quirúrgica en este punto, en este otro de acá también, dehiscencia de puntos de lo que es el intestino a la pared, salida de contenido. Este contenido es fecal, entonces contiene múltiples tipos de bacterias que van a causar la infección en este sitio. El problema de esta ostomía es que si bien la salida de este contenido fecal a la herida va a causar infección local, superficial, puede ir ingresando a cavidad y puede causar infecciones primero profundas y luego en órganos y cavidad. En este caso, en cavidad abdominal, ¿sí? No, algo que no cambia. Neumonía posoperatoria. La principal causa de fiebre postquirúrgica es la telectasia. La telectasia, como sabemos, simplemente va a ser un colapso de un segmento pulmonar. Si este colapso no lo llegamos a manejar de forma adecuada, no le tomamos la importancia que se merece, ese colapso se puede sobreinfectar y causar un proceso neumónico, una infección neumónica postquirúrgica, ¿no? Que va a complicar el estado del paciente, va a disminuir lo que es la oxigenación, va a disminuir lo que es el intercambio gaseoso, ¿no? Y bueno, la administración limitada de oxígeno hacia el sitio quirúrgico, hacia el sitio de la herida, pues va a tener sus repercusiones. La sepsis, entonces, es una infección que va a tener repercusión sistémica, repercusión generalizada. ¿Cómo se puede producir? Por infecciones a nivel de todos los órganos. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, por una meningitis. A nivel de la piel, puede iniciar como una infección superficial, no tratada, que va a ir profundizándose. Entonces, pasa a la segunda clasificación, una infección profunda, ¿no? No se trata, puede ingresar a una cavidad, en este caso torácica, como vemos en la imagen, ¿no? Y causar ya una infección importante. El no manejo adecuado de lo que son los catéteres de las vías periféricas, ya sean periféricas o centrales, puede ser el inicio de la infección. Y en muchos pacientes en los que no se toma en cuenta el recambio cada cierto periodo de tiempo de lo que son estos catéteres, va a causar la infección localizada, que puede generalizarse porque tienen que tener en cuenta que está en contacto directo con una vena y a través de esta viajar hacia todo el resto de los órganos, ¿no? Infecciones a nivel del tracto urinario, infecciones que inician como infecciones bajas del tracto urinario bajo, que van ascendiendo hasta el tracto urinario alto, causar infecciones a nivel renal. Infecciones abdominales, ya por patologías propias como una colecistitis aguda, como una apendicitis aguda, que pueden complicarse y causar una repercusión sistémica, incluso infecciones gastrointestinales que van a tener deposiciones líquidas abundantes, pérdida de líquidos, pérdida de electrolitos, aumento de la infección, volverse una sepsis, ¿no? Infecciones a nivel del aparato cardiocirculatorio, infecciones propias o dirigidas al corazón, infecciones o presencia de bacterias en lo que es el torrente sanguíneo, infecciones a nivel de los pulmones, ya directamente en el parénquima pulmonar, que pueden ser prehospitalarias o intrahospitalarias, como sabemos, ¿no? Y infecciones de origen desconocido también están presentes. Infecciones que merecen realizarse mayores estudios para determinar el sitio de ingreso de esa herida. Ya habíamos comentado entonces que se va a dividir las infecciones en superficiales profundas de órganos o espacios, ¿no? O cavidades. Superficiales entonces hasta celular subcutáneo, esto como un repaso. Profundas van a afectar lo que son las fascias, los músculos, no van a ingresar a cavidades. Y la tercera, que vendría a ser ya orgánico o de cavidades.
Hablando de las infecciones intraabdominales, tenemos que tener en cuenta que según el sitio de origen va a estar determinado también por el tipo de microorganismos que están presentes. Se han hecho varios estudios sobre la presencia de microorganismos, en este caso bacterianos, en lo que es todo el intestino. Y en estómago, duodeno y vía biliar, normalmente no existen bacterias, porque en estos ambientes no proliferan, no llegan a multiplicarse. Son ambientes ácidos, ¿no? Por el jugo gástrico que se secreta en el duodeno, por lo que es la secreción a nivel de, bueno, por lo que es la secreción del páncreas, del mismo ácido gástrico que va descendiendo, por lo que es la bilis que también llega a depositarse en el duodeno. Son ambientes en los cuales no se produce de forma tan fácil lo que es la proliferación de microorganismos. Sin embargo, se han visto que sí pueden existir microorganismos gram positivos, algunos gram negativos que llegan a infectar el vía biliar, que se pueden depositar en lo que es la vesícula biliar. Sí ha existido los casos, es baja la incidencia, baja la prevalencia, baja la posibilidad de que existan, pero no es nula, es decir, que sí hay microorganismos. Mientras va descendiendo lo que es el tracto gastrointestinal, teniendo en cuenta el yeyuno e ilion, va cambiando el grupo familiar de las bacterias. De inicio, sí, era posible gram positivos, va descendiendo con mayor tendencia a gram negativos, aerobios, y ya en la parte final de lo que es el ilion, recién aparece ahí lo que es la presencia de anaerobios, ya en colon más frecuente, sí, anaerobios gram positivos, gram negativos, pero sí existen también gram positivos y gram negativos. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Bueno, entonces, ya en las infecciones de órgano específico, tenemos infecciones que inician de forma baja, ¿no? Afectando lo que es la vejiga con una cistitis, infecciones que van ascendiendo a través de las mismas vías urinarias hasta llegar a lo que es el riñón que pueden causar abscesos renales. Esto coadyuvado ya sea con patologías propias del paciente, comorbilidades que tenga, alteraciones inmunológicas propias de una enfermedad o secundarias al uso de medicamentos, ¿no? Que vayan a disminuir la respuesta inmune y aumentar el proceso infeccioso, causándonos este tipo de afecciones a nivel renal. A nivel de abdomen, entonces, pueden existir abscesos periapendiculares, que son los más frecuentes. De inicio, se habla de abscesos localizados, una peritonitis localizada, ¿no? Secundaria a este proceso infeccioso que es la apendicitis, que si la respuesta inmune en este paciente no es la adecuada, no llega a contener esa infección en ese sitio, esta pasa a ser generalizada y pasa a ser una peritonitis generalizada, ¿no? De origen apendicular. En lo que es la cavidad torácica, podemos tener de igual forma procesos infecciosos que no son manejados de forma adecuada, no reciben el tratamiento adecuado y pueden llegar a formarse abscesos pulmonares. Estos abscesos pulmonares es justamente lo mismo que a nivel abdominal, presencia de contenido purulento más contenido microbiano en el sitio. Esta de atrás es una imagen esquemática, acá ya podemos verla en una placa de rayos X. La característica es que tiene un nivel líquido y un nivel aéreo. Entonces, un nivel hidroaéreo es la terminología que se utiliza, característica de un absceso pulmonar. ¿Qué les parece esta infección? ¿A qué nivel estaría afectando? ¿Cómo sería la clasificación? Alex, Méndez. Hemos repetido 2 veces la clasificación según la profundidad. Aitana. No está nadie. Carlos, Andrés, los voy a tomar como que no están, si no me responden. Ese en cavidad esofágico.
Este de acá es músculo, todavía no estaría en cavidad, Entonces, casi. Sería profundo, exacto, porque ya se había afectado piel, celular subcutáneo, la parte de la fascia, la parte muscular, ¿sí? Estarías por encima del músculo en este momento del proceso infeccioso. Entonces, vendría a estar dentro de la clasificación según profundidad en infección profunda. ¿Cuál sería el uso entonces profiláctico de los antibióticos? Como sabemos, el uso de los antibióticos tiene que ser de forma escalonada. Hay que ir escalando en cuanto al manejo de estos antibióticos. Para lo que es la profilaxis, se tiene de preferencia lo que es la cefazolina, ¿no? Una cefalosporina de primera generación, más activa contra gram positivos. Esto para eliminar la cantidad bacteriana de la superficie de la piel y evitar el ingreso de estos microorganismos hacia la herida o hacia la cavidad, dependiendo cuál sea la cirugía. Se utiliza a nivel cardiovascular, a nivel abdominal, torácico, cabeza y cuello. Es uno de los antibióticos preferidos para lo que es el uso profiláctico. Si ya tenemos en cuenta que, por decir, se realiza una cirugía en cavidad abdominal y existe ya una infección, entonces tenemos que ir escalando según el origen de esa infección. Si tenemos una infección gástrica, y ya sabemos que predominancia por gram positivos, entonces veremos cuál antibiótico dar. Si estamos hablando de colon, predominancia o prevalencia mayor en cuanto a anaerobios, entonces tenemos que escoger un antibiótico activo contra anaerobios. De esa forma, ir escalando. Va a tener entonces en cuenta el origen, como les decía, si es gástrico, si es de ilion, si es de vesícula, si es del apéndice o del colon, ¿no? Si es también perteneciente a cavidad torácica. Todo eso va a afectar en la elección del antibiótico que nosotros debemos de utilizar. Si el paciente tiene alguna comorbilidad, ¿qué tal que el paciente sea alérgico a la penicilina? ¿Qué utiliza? ¿Qué cambian? Si le damos penicilina, causamos una reacción anafiláctica y se nos va el paciente. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos los antecedentes que tenga el paciente para poder hacer un uso adecuado de los antibióticos. De esta forma, evitar ese tipo de complicaciones. El tipo de infección, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a todas sus clasificaciones. 1, localización. 2, profundidad, ¿no? Microorganismo causal, prevalencia, incidencia del sitio donde se encuentra la infección, para que nosotros podamos escoger un antibiótico adecuado. Severidad del cuadro clínico. Si mi paciente está con una sepsis severa, no voy a iniciar con cefazolina, ¿no? De primera generación. Y no voy a iniciar simplemente con un antibiótico. Entonces, según el sitio de la infección, voy a utilizar combinación de 2 antibióticos, de 3 antibióticos, dependiendo cuál sea la causa. Uso previo de antibióticos. Esto hace referencia a que los pacientes se automedican previo a llegar al hospital, y eso es muy común en nuestro medio, ¿no? Tienen dolor, van a la farmacia, antibiótico. Ni siquiera es para el dolor, pero les dan antibiótico. Entonces, todo eso va a afectar en cuanto al manejo que nosotros vayamos a usar, y todo eso debemos de recabar en los datos obtenidos en la anamnesis del paciente. Microorganismos definidos. Si nosotros ya tenemos el estudio del paciente y tenemos cultivos realizados de ese paciente, ya vamos a saber exactamente qué bacteria es la que está afectando y cuál es el antibiótico que podemos utilizar en ese paciente. Disponibilidad de recursos. Esto hace referencia más a la parte pública y privada, ¿no? Sabemos que existen limitaciones en la parte pública en cuanto a los recursos que tenemos. Tenemos el SUS acá en Bolivia, que sí tiene limitación en cuanto a recursos, aunque el gobierno diga que no, y dificulta el manejo de infecciones severas que pueda llegar a tener el paciente.
Ya en el manejo, entonces, sabemos que toda herida quirúrgica debe ser cubierta con un apósito estéril, no sellado, desinfectado, que tenga bordes libres para que no empeore o no aumente la humedad, no provoque calor local, el uso de antisepsia, ¿no? Siempre deben de revisar las heridas en pacientes postquirúrgicos cuando ya estén haciendo sus rotaciones intrahospitalarias, cuando estén ustedes como internos, siempre deben revisar la herida quirúrgica. Hablando ya del debridamiento, para hacer una apertura del contenido del sitio quirúrgico infectado, y si hablamos de una infección profunda, se puede ya solicitar estudios de imagen, ¿no? En este caso, una ecografía que hace referencia a un absceso. Se dan cuenta bordes bien definidos, ¿no? Presencia de contenido hipogénico que va tornándose isogénico y hiperecogénico, perdón, ¿no? Esta es una clásica característica de lo que es la presencia de pus en una cavidad, que estaríamos hablando de un absceso. Estos abscesos deben ser drenados. Si nosotros no quitamos todo ese contenido purulento, toda esa pus, ese absceso nunca va a sanar, por más que utilicemos el antibiótico que utilicemos. Entonces es importante determinar, saber identificar este tipo de acúmulos de contenido purulento para poder realizar este procedimiento. Quitar todo ese contenido purulento, ¿no? Y empezar con lo que es el desbridamiento del tejido desvitalizado. Si se fijan estos bordes de la herida, ¿no? Tienen costras mielicéricas, amarillentas, entre blanquecinas, puntos de necrosis, puntos oscuros, que indican tejido desvitalizado. Si nosotros no retiramos todo este tejido desvitalizado de los bordes de esta herida jamás va a iniciar el proceso de cicatrización. ¿Recuerdan? En el tema anterior, mientras permanezca el tejido infectado, el tejido de cicatrización no se va a dar de forma adecuada, no va a llegar a granular de forma adecuada y esa herida no se va a cerrar. Entonces, acá hay natas de fibrina, puntos de necrosis, todo eso de ahí se debe de retirar para que se elimine la infección y se deje un tejido viable para que granule, para que pueda cicatrizar. Si hablamos de lo que era tipos de cicatrización, esta tendría a ser una terciaria, ¿sí? Teníamos una herida quirúrgica que estaba suturada, se ha abierto, hay presencia de infección y ya se va a terminar el tiempo. Y se procede a eliminar el proceso de infección para que empiece a granular. Pero ya hemos terminado. ¿Alguna pregunta? Tenemos 9 minutos, así que aprovechenos. Preguntas, el martes ya es su examen. Víctor, ¿le puedo preguntar sobre el sodio? ¿Sobre el qué? Sodio. Ah, ya, dime. Usted nos explicó lo que es una hiponatremia. Hay varios casos, ¿no? Se puede presentar con cuadros hipotónicos, hipervolémicos, ¿no? Por ejemplo, un caso, nos dijo el tratamiento es 0.5 ml equivalentes, ¿no? Reposición máxima por hora. Reposición máxima por día, 12 mil equivalentes. Entonces, esa reposición que nos dice es para todos los casos, porque en el cuadro nos dice hiponatremia, isotónica, o hipovolémica, o isovolémica. Es para todos los casos, pues, o para qué caso es el tratamiento que nos dijo del sodio. Bien, lo habíamos dividido en 3 grupos, ¿recuerda? ¿No? Sí. Y el tratamiento en realidad no viene a ser el mismo para los 3 grupos, porque las condiciones no son las mismas. En cuanto a la volemia, habíamos hablado que puede estar hipovolémico, isovolémico e hipervolémico. Eso hace referencia a la cantidad del líquido extracelular que está circulando a través de los vasos sanguíneos. ¿Recuerdas? Entonces, puede existir el hecho de hacer una depresión de lo que es el líquido extracelular. ¿Qué quiere decir esto?
darle diuréticos que elimine y encontrar que el sodio se encuentra en valores normales y no requiere reposición. En el isovolémico, que es una volemia adecuada, puede encontrarse sí alterado, y en este sí podemos hacer una reposición de sodio. A lo que me voy, la cantidad que les había dicho de 0,5 o menor a 0,5 en una hora es la reposición que se utiliza en periodo de tiempo para evitar complicaciones que pueda tener una reposición rápida de sodio. Lo que ustedes se tienen que enfocar en este momento, en esa parte, es la cantidad de sodio que se repone en total. ¿Cuál era la dosis? ¿Recuerdan? Bueno, lo van a estudiar. 2 a 4.000 equivalentes kilopeso, ¿sí? Esa es la dosis de reposición según el kilopeso. Te va a dar, por decirte, digamos, 105, solamente es un ejemplo, 150.000 equivalentes que tienes que reponer a ese paciente. Tú esos 150.000 equivalentes tienes que dividirlo, por decir, en 24 horas, a una dosis que sea menor a 0,5.000 equivalentes hora. Para eso existen ecuaciones que se deben de utilizar para sacar esa dosis exacta y evitar complicaciones. Pero toda esa parte y es adentrarse bastante en cuanto a la reposición. No les he dado todas las ecuaciones en cuanto a reposición de líquidos y electrolitos, porque solamente con ese tema podríamos hacer todo el parcial, es decir, podríamos llevar todas las clases solamente en cuanto a líquidos y electrolitos, porque es inmenso el temario sobre líquidos y electrolitos. Esa parte de las ecuaciones no va a ingresar al examen, no hemos profundizado en eso. Yo necesito que ustedes sepan primero todos los valores, que sepan cómo es el movimiento intracelular, extracelular, cuáles son las características que tienen estas, las enfermedades que pueden causar, sus divisiones, para después recién ingresar. Pero ya es materia muy profunda, entonces necesito todo lo básico que me aprendan primero. No les he dado ese temario, no va a ingresar esa parte al examen. Sí, ya después si dominan el tema y quieren que les enseñe, no hay problema, les enseño. Pero primero me tienen que aprender lo básico de líquidos y electrolitos para poder ingresar a toda esa parte de reposición. ¿Está bien? Tienen 5 minutos más. ¿Más preguntas? Primera intención, segunda intención, tercera intención, no sé si no puedes un poco más. Ah, ya. ¿Qué duda tienes sobre eso? Porque no me puedes decir todo, tienes que tener una duda. Y la otra le decía, ¿no? Me decía de los bordes, ¿no? Que también está leyendo de que también se debe a procesos infecciosos, ¿no? La fisiología es diferente, ¿no? La fisiología. Pues Tú ahorita, en cuanto a infección, me estás hablando justamente, ¿se ve la pantalla? ¿Se está compartiendo o no? No. Gracias. Ahorita lo voy a compartir esta parte, espera. No sé, doctor. ¿Qué? ¿Se ve? No se ve, doctor. Ya. Ufa, ya, ¿por qué no se ve? Ahí, ¿se ve? Ay, pues eso no ve. ¿Ahí se ve? Se ve, doctor, pero está solo la pantalla de gracias. No, de cicatrización. No. No. No sé, doctor. No, ¿Esa? sí. Sí. Ah, no sé. Perfecto. Ahorita lo que me estabas hablando de los bordes de infección es otra parte. En realidad estás hablando de los factores que evitan un proceso de cicatrización adecuada. Entonces tú me estás hablando de los bordes infectados. La contaminación no deja que se produzca la cicatrización. Alteraciones o cambios en lo que es la temperatura, aumento del calor, mayor humedad, tampoco deja cicatrización. Presencia de sitios de necrosis tampoco nos deja que se produzca una cicatrización adecuada. ¿Ven este punto de necrosis acá? Si no lo quitamos,
no cicatriza. Si no eliminamos esta humedad en esta herida, no va a cicatrizar. Esta infección tampoco va a cicatrizar si no eliminamos todo ese tejido desvitalizado, todo ese tejido anecrótico. Esto era lo que decías de primera intención. Básicamente lo que es unir los bordes después de haber realizado una incisión o una herida, ¿no?, que se haya producido, y tratamiento profiláctico para la infección. Segunda intención, esos bordes los dejas abiertos, no los cierras, eliminas la infección y el tejido de granulación empieza de profundo a superficial. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Tercera intención, tenías los bordes, los has suturado, se han infectado, o el paciente ha hecho saltar los puntos, algún esfuerzo, qué sé yo. Se sueltan los puntos, entonces ahí tienes que hacer manejo de la infección. Una vez que se ha eliminado la infección, el proceso de granulación está empezando, se pueden afrontar los bordes. Tercera intención. ¿Sí? Eso era lo que preguntas. ¿Otra pregunta? Doc, Tienen un minuto. para sacar qué es el requerimiento basal. Estás con dos dispositivos, uno silencio. No te escucho. Ay, no sé lo que está pasando. Es que estás con dos dispositivos. Tienes un minuto, niña. Se va a cortar el Zoom. Aprovecha, es la última parte. El martes ya es el examen. Todo lo que hemos hablado ingresa. Todo el temario que hemos avanzado. Menos, ya saben, introducción ni historia. Doc, ha preguntado en el chat para sacar lo que es el requerimiento basal. ¿Requerimiento basal de qué? No sé, Líquido, solo un enlace. electrolitos, del sodio, del potasio, no les voy a poder decir todos Electrolitos, todos los electrolitos en menos de un minuto no les voy a dar. Eso, hemos avanzado en tema y esos apuntes que han tenido que tener. Bueno, está bien. Sodio, digamos, 1 a 3 miliequivalentes kilopeso. ¿Me entiendes? O sea, cada uno tiene su requerimiento. Pero eso es en pacientes normales, Doc, ¿no? ¿O no? Exactamente. Pacientes quirúrgicos o... Ya, para sacar déficit es con ecuaciones. Hay otras ecuaciones para calcular el déficit que tiene el paciente y hacer la reposición de ese déficit. Pero eso no va a entrar en el examen, porque